Saludos, Bella, ¿cómo estamos? Gracias a Dios, bien, ¿verdad? Dentro de la pandemia, pero estamos felices aunque en el encierro. Nos mantenemos animando a los Seguro, demás seguro, hay que renacer todos los días, así que para todos adelante, los para adelante. renazco como cada día, así mismo. Mira, Ujú. yo estaba mirando tus libros. Ah, Hoy es 1 de marzo. Hoy comenzamos a celebrar a la mujer. Ana es nuestra directora ejecutiva aquí en AIPE, Puerto Rico. Entonces, estaba mirando los libros, he estado mirando, te tengo que hacer varias preguntas, las tengo, si acaso, wow. si acaso me las puedes Pues contestar. sabes, fíjate que curiosamente, como yo escribí ese libro hace tanto tiempo, pues cada vez que alguien me hace un comentario, yo voy a la página a ver qué fue lo que escribí. Pero sí, no hay mentiras ahí, todo es verdad, así que, Pero mira, Ana, ¿sabes qué me di cuenta? Que ¿qué? tú publicaste uno en 2012 y uno en 2016, como que la tendencia del cuatrenio de publicar cada 4 años me hace concluir que queda claro que estás un poquito, pues, overdue. Se supone que nos trajeras otro libro en 2020. Bueno, es que ahora sale. Lo que pasa es que por la pandemia, el libro yo lo entregué desde febrero, estaba listo, que es la novela Flotaba sobre su sueño, que es un recuento del maltrato, o sea, expone el maltrato emocional desde la etapa del noviazgo hasta, hasta finalizar una historia que esta mujer es un caso, la Juliana, porque fíjate que no solamente muestra el maltrato a la mujer, sino también tiene muchas partes del libro, se lo dio a la psicóloga para que lo analizara y me dice, oye, pero la Juliana también era maltratante. Y no, lo que pasa es que ella resistía al maltrato y el enfoque que tiene esa novela es que el maltrato es dañino si la mujer o la parte afectada se somete o si lo combate, porque el resultado, el desastre es el mismo. O sea, como quiera, sale perjudicado muchas personas, porque sabe la pareja, los amigos, la familia, los hijos. Y entonces, pues para que no se quedara con eso de que más nunca va a volver a creer en el amor y no va a terminar con una historia de amor bien bonita. Así ¡Ay, que, qué chévere! sí, O sea, ya va. que pues no hay que resistirse. A veces. No, bueno, no, pero lo que pasa es que tiene un príncipe prestado. Así termina la historia. Pero Y el príncipe se llama Jeremy. el príncipe prestado, eso me suena interesantísimo. Así que Sí. vamos a estar pendientes. ¿Cuándo se supone que salga? Pues está en el proceso de publicación ya, porque está en la casa editorial lo tiene, están revisando la portada y debe estar como en un mes o 2 meses por ahí, debe estar Pero listo. debería estar en nuestras manos este año. Este año, sí, dependiendo de cómo funcionen las imprentas y la editorial. Sí, Y pues, entonces no es ese solo, también para que tú veas, yo guardo, pero cuando saco dos, porque también sale El niño del pelo azul, que es un proyecto desde el 2017. Yo tengo ese libro ya bastante, estaba terminado, pero las ilustraciones tuve mucho problema con ellas y tuve que buscar un ilustrador nuevo y todo ese proceso, pues tú sabes, me tomó tiempo, pero las ilustraciones están bien lindas ahora. Así ay, que qué chévere, qué sí, chévere. Así que este año quizás nos premias con 2 obras. Es que con dos. también yo soy de las que me pongo a pensar y a lo mejor estoy equivocada, a lo mejor estoy en lo cierto, que a veces uno se enfoca en ayudar a los demás y a veces abandona un poquito su espacio y quizás, pues, sea parte de tu caso, que yo sé que tú siempre nos estás ayudando a todos nosotros y Eso ocurre mucho porque lo que pasa es que, fíjate, pues tú sabes, una organización como AIPE, que es una organización internacional y donde nosotros acogemos escritores a veces no publicados, que la gente, porque el propósito es tratar de ayudar
a la evolución, al desarrollo de esa persona que sueña con ser escritor. Y entonces, pues tú sabes que hay de todo, hay escritores muy experimentados, muy buenos, pero hay otros que están en el proceso de publicar, de aprender, y entonces a esos pues se le da la ayuda, se le da la orientación, y entonces eso sí conlleva tiempo, y tú sabes cómo nos ha costado a nosotros ahora Claro. estar vigentes porque pues hay muchas personas que bueno, nosotros somos más, tal vez por las experiencias de trabajo y todas esas cosas, que nos atrevemos a meterle el dedo a la computadora y entrar a crear una reunión, pero entonces hay otras personas que tienen ese temor. Y ese proceso este año me ha tomado a mí mucho, mucho tiempo, porque yo he tenido que, los pocos que logran participar es porque yo los llamo por teléfono y le digo, busca tu computadora, ya esto, tú sabes porque realmente pues la idea es, nosotros estamos enfrentando pues unos nuevos tiempos con tecnología que no estábamos mentalizados. Nosotros los que ya pasamos de unos añitos, pues no tenemos el chip instalado. Ahora los niños vienen con ese chip ya instalado, porque tú sabes que desde muy chiquitos ya aprenden con el celular de la mamá y de verdad que es una cosa increíble. Pero para nosotros es un poco más difícil. Y entonces, pues hay que ser muy, muy atrevido, atreverse y poner la cabra en la cámara, pues tú te tienes que olvidar de que si te ves más lindo o más feo, si no, pues bueno, vas a llevar un mensaje y es lo importante. Tú sabes que Claro, eso es lo que te digo. claro, sí, como directora ejecutiva de AIP Puerto Rico, Ana ha sido muy intrépida y se ha encargado de que toda la membresía de AIP, todos los socios, se mantengan con una organización vigente, una organización que ha seguido capacitando, que nos hemos mantenido reuniéndonos, nos hemos asegurado de que pues nos mantengamos como esa familia que Ana quiere que seamos. Y tal y como ella dice, Ana siempre está pendiente de ayudar a los demás, de si alguien entra a IP y no se ha publicado, pues se le dan las herramientas, se ayuda de esa confianza, porque a veces el escritor escribe y no tiene la confianza o no tiene el atrevimiento de de publicar, porque publicar es un atrevimiento. Entonces, pues Ana se atreve por ella y por todos los que no se atrevan a atreverse. Entonces, Bueno, imagínate, tú sabes que en una entrevista yo recuerdo que me preguntó que fue un canal de televisión, me preguntaron que cómo yo narraba con tanta tranquilidad mi historia y yo le dije, fíjate, es que escribir la historia de uno es como, hay que ser atrevido realmente, tú sabes, y uno, pero fíjate, en mi caso, yo inicié ese libro Terremoto porque mi nieta mayor, Dariana, me preguntaba mucho de cómo era, cómo era de niña y cómo era así, ese es el terremoto. Y ahí lo dice, tú sabes que realmente quien me inspiró a escribir ese libro fue mi nieta Dariana. Dariana es muy parecida a mí en cuanto que le gusta mucho el arte, le gustan mucho los libros, ella ahora mismo ella tiene su tiendita virtual por ahí también. Ella esto hace muchísimas cosas, además de que estudia en la universidad y entonces pues yo me sentí obligada a contarle la historia de nuestra familia y entonces cuando amigos míos lo empezaron a leer y todas esas, tú sabes, y a descubrir cosas, me decían, oye, pero tú tienes que publicar esto porque esto está interesante, está bueno. Y es lo que te digo, es a uno, cuando uno escribe y uno lo lee, uno no siente que eso tiene la calidad literaria para uno ponerlo en las manos de alguien para que lo lea. Pero yo tuve unos cuantos amigos que me empujaron y me decían, sí, está bueno. Entonces, una amiga que estaba cuando eso es una mexicana que se llama, la que escribió no sé si viste el prólogo que escribió Verónica Zenón, ella me ayudó mucho porque para esa época yo estaba trabajando de vendedora de equipo farmacéutico, tú sabes, de equipo para la industria farmacéutica y la industria de alimentos. Y entonces trabajamos, fíjate que es una cosa que después yo llegué a AIPE y entonces pude aplicar eso que aprendí en los negocios a la literatura, porque mi trabajo era eh,
tratar de conseguir clientes pues en Latinoamérica y en el Caribe. Y fue bien interesante porque entonces uno, la dinámica es más o menos lo mismo. Lo que pasa que fíjate que es más difícil vender un libro de $10 que una máquina de 100,000. Así que Sí, ¿y a qué se debe que los libros se hagan tan prácticamente, no quiero decir imposible, pero pues a veces, no sé si es que pues el consumo no es tan, yo pienso que es la cultura nuestra. la gente no lee o no sé, habrá Pero que, fíjate, yo pienso que es cultural porque tú tienes un país como España, que ahora mismo nosotros estamos tan ligados, porque tú sabes que somos muchos los que somos miembros de Azorbaix, eh, que es una organización de Madrid, España, y tiene muchísimos capítulos a través de muchísimos países, muy parecida a AIPE, pero trabajaban en alianza. Y entonces toda esa gente vende sus libros y tú ves, y entonces no se quejan como nosotros, los países los apoyan en las ferias internacionales. Aquí si tú quieres ir a una feria internacional, tú tienes que pagarla o tu editorial te apoya, como me ha apoyado la mía varias veces. Pero realmente el escritor no cuenta con los fondos para promoverse. Y los libros, pues, tú sabes, nadie, los libros no hablan. Es el escritor y es la persona del mercadeo lo que los vende. Y tú sabes de eso porque ahora estás envuelta en tu proyecto y tú sabes que hay que mover, es un esfuerzo muy grande para tú dar a conocer un trabajo y pues poco a poco uno sigue, pues, pero yo pienso que el buen escritor se queda, aunque se queden los libros en los estantes, lo importante es que la gente sepa que está allí y que lo recuerdan siempre. A mí muchas veces me sorprende ese libro que se escribió en 2012, todavía lo buscan en la librería. O sea, lo que quiere decir que según la gente va conociendo a uno, le da la curiosidad y lo quiere entonces conocer. Así sí, que yo porque espero, el libro sigue vigente, porque, exacto, y los libros siguen vigentes aun cuando uno ya no esté por aquí en este plano. Es exacto. un legado que uno deja tras uno. Y sí, yo sé que los libros es un esfuerzo grande, pero por otro lado, el escritor lo que quiere es sentarse a seguir escribiendo, porque en ese esfuerzo muy grande que tú muy bien señalas, que hasta yo estoy enfrascada en mi propio esfuerzo, yo lo que quiero es que me dejen tranquila para yo seguir escribiendo. Claro, toca dar entrevistas, la gente llama, ay, mira, quiero hablarte, te quiero hacer unas preguntas, y entonces, bueno, uno dice, es una obligación colateral al deber de Sí. escribir, pero ese esfuerzo, pues, le quita tiempo a uno de uno seguir escribiendo. Pues a mí en mi caso, tú sabes que yo estoy muy dividida en muchas, a cada rato recibo una llamada, oye, pero ¿cuándo es que vas a venir? Entonces, pues yo he tenido situaciones personales, pues tú sabes, por enfermedad de mis hijas, y pues eso siempre pues interrumpe eso, porque no es lo mismo tú poder retirarte y dedicar absolutamente tu tiempo a escribir, pero no, hay que dividirse en muchas cosas. Y fíjate, ahora mismo, desde que comenzó la pandemia, pues la asociación AIPE me ha consumido a mí prácticamente todo el tiempo, porque nosotros estamos en el aire una hora, pero para llevar algo interesante que a nuestros lectores les guste y que sea algo como lo que me gusta hacer y como tú sabes que logramos hacer tantas veces, pues tú tienes que buscar el recurso. Tú sabes, es un proceso que cuando va esto al aire, cuando tú lo tienes en el Facebook Live, se va rápido el tiempo, pero detrás de eso hay un trabajo que hay que hacer y hay que tú sabes, hay que enamorar a la gente que no le gusta estar en la cámara para que, Claro, claro. para que se animen. Pues mira, de este libro, yo no sé, desde el 2012, pero sigue vigente. Es un libro bastante permanente. Te tengo que agradecer por el capítulo de la fortaleza interior es necesaria. Oh, sí, sí, eso eh, me movió mucho el sentimiento a escribir eso porque me lo inspiró mi mejor amiga de la escuela elemental.
Ah, Sí, por eso fue que está ahí. Y fíjate que hace unos 2 años que no sé de ella, porque ella le dio como un derrame cerebral y se quedó encamada, joven, estaba todavía ahí. De verdad que pues esto tuvo una vida pues bastante complicada. Fíjate que ella era, si miras ese capítulo, yo admiraba mucho a esa muchacha porque ella tenía el pelo hermoso, brillante, negrecito, brilloso, y entonces, claro, la diferencia era el champú, mija. Esto, a mí me tocaba lavarme el pelo con lo que aparecía, tú sabes, y ella no, porque era de una familia acomodada pues en esa época, ¿no? En el barrio no había ricos, pero pues ella era hija de los dueños de un negocio, tú sabes, eran comerciantes. Y ah, entonces a eso sí que le llegaba el champú, bueno, nosotros, tú sabes, no había mucho de eso. Eso fue una época de mucha escasez y donde yo aprendí a valorar muchísimas cosas de la vida. Porque cuando yo voy a las escuelas y le digo a los estudiantes que mis primeras poesías las escribí en la tierra porque no encontraba una libreta, porque tú tenías solo la libreta de la escuela y era una sola libreta para todas las asignaturas, porque tenías una sola maestra. ah, Así era la escuela del campo. Pues de esa parte, fíjate que yo no he escrito mucho detalle de esa época, pero los maestros eran como tu segunda familia, era como tener una mamá adicional. A mí me pasó porque cuando yo fui a la escuela, que lo debes leer por ahí, yo tuve que esperar a que mi hermano más chiquito caminara para yo poder ir a la escuela, mm. porque mi mamá estaba hospitalizada en un hospital psiquiátrico. Y entonces eso me hizo, tal vez que por eso que yo soy como una mamá gallina con todos ustedes, Claro, claro. porque me acostumbré a cuidar y a proteger a otros. Y entonces, pues yo, Fue tu rol, ese fue tu rol. sí, era un rol invertido porque cuando yo fui niña, que se supone que me cuidaran y jugara y todas esas cosas, pues entonces yo estaba cuidando de mis hermanos más chiquitos. Y realmente, pues, pero fíjate, hay una cosa que yo le decía a Padre Milton un día hablando con él, que yo pienso ahora, yo mirándolo de adulta, ¿verdad? Y mirando a los niños, tú miras una niña de 5 años y yo digo, pues tiene que ser un milagro de Dios cuando tú tienes la capacidad de cuidar a un niño de solamente meses. Y no, tú sabes, nunca sufrió un daño ni nada de esas cosas, yo lo cuidaba. Y entonces, ahora, ya, ya él está más viejo que yo, ¿sabes? Él me dice que antes él me miraba como si yo fuera su mamá y ahora resulta que soy su gemela. Ajá, ajá. Y Nos cuéntame, y bromeamos muchísimo cuéntame, de eso. cuéntame cómo fue el proceso de ir a la universidad. Wow, fíjate que yo creo que era ayer, estaba hablando con una persona, le estaba diciendo que yo empecé a trabajar, o sea, lo primero que yo hice fue estudiar secretarial, ¿no? Y Sí, entré a la universidad para estudiar secretarial, antes llaman grado asociado en secretarial. sí. Pero me fascinaba la educación, a mí me fascinaba enseñar y cuando pues yo estuve en escuela superior, pues cuando nosotros estábamos haciendo la práctica secretarial, nos mandaban a trabajar a escuelas, pero no había suficientes equipos de oficina ni nada de esas cosas y lo que hacía era que para que tú hicieras tu práctica te mandaban al salón de clases y a mí yo descubrí que me gustaba enseñar. Y y eso como que me inspiró. Yo dije, no, pues yo hice el grado asociado en secretarial, pero entonces yo seguí con educación. Y me encantaba el español, porque como me gusta escribir, tú sabes. Y entonces una de las personas que me inspiró mucho a escribir fue una periodista que había para esa época, que la puedes buscar por ahí en Google, que se llamó Marina L. Molina. Y nadie quería ir a trabajar con ella porque ella era bien exigente. Y a mí me gustaba ir a trabajar con ella por la forma en que ella escribía, que era diferente a que escribía la maestra, tú sabes, porque ella estaba haciendo un análisis de una noticia o un análisis de algún artículo ambiental y esas cosas me fascinaban. A mí siempre me gustó escribir.
O sea que eso nació conmigo, tú sabes, y entonces me gustaba observar las estrellas y esto, si lees un cuento que escribí, el que escribí para la antología del Colegio de Abogados de escritores de escritos de la gaveta, pues es una visita al cafetal y es eso lo que dice que las señoras que trabajan en cafetal decían, mira, si esta nena se pasa el demás mirando las estrellas, tú sabes, que yo era diferente a mis hermanos, Sí, siempre. pero fíjate, y me imagino que sufrirías bastante porque no tenías dónde escribir. Tenías ganas de escribir y no tenías un papel para escribir porque no podías malgastar la libreta. No, porque si se gastaba esa libreta, pues entonces tenía problemas porque eso era, tú tenías esa libreta, era una libreta gordita, y tú tenías esa libreta para todo el año y no la podías dañar, no la podías ensuciar, y entonces yo era muy celosa con mi libreta porque me gustaban los trabajos limpios y entonces no me Había que rendirla, había que había que hacerla, rendir. pero rendirla para todo el año. Así era. Y el mejor regalo que me hicieron a mí fue cuando estoy, ¿tú sabes quién me regaló libretas para escribir? Así que yo recuerdo, ya yo estaba más grandecita, don Raúl Carbonell, padre. Porque dentro de la historia mi mamá salió del hospital psiquiátrico, se mejoró y mi papá se enfermó. Nosotros siempre estuvimos ahí en esos golpes de la vida, ¿verdad? De fuerte, porque entonces, y mi mamá, entonces si mi papá estaba enfermo y mi mamá se fue a trabajar, pues ¿quién quedó de jefa de la casa? Era la niña mayor, porque los otros hermanos míos eran varones y ellos, el que estaba antes que yo se fue, esto es jinete, él se fue para los Estados Unidos porque todo el mundo quería progresar. En esa época, mira, en los pueblos de la isla, como Yabucoa, que era un pueblo con muy pocos recursos, dedicado a la agricultura, la mayoría de las personas dependían del trabajo de la agricultura y eran cortadores de caña, tenían o animales o tenían sus propias fincas, pero no había industrias. Tú sabes que eso en esos primeros años, después fue que para los años 60 empezó esa revolución industrial en Puerto Rico y fue cuando empezaron a establecer las fábricas y a desarrollarse entonces otro Puerto Rico diferente, que es el que ahora pues queda parte de eso, porque ha destruido bastante, pero sí tuvimos entre los años 60 y 70, nosotros tuvimos una época de progreso y de desarrollo bien importante. Yo me la disfruté muchísimo porque ya yo estaba en San Juan de Nava. Ya había cogido la guagua, ya guagua, no la aérea. Claro, claro. Mira, ¿y por qué el título, superficie y fondo? A mí el asunto de los títulos me parece fascinante. Más Mis o menos, títulos me más o salen menos me lo así. puedo imaginar, ¿verdad? La gente ve unas cosas. Y si te fijas en ese libro, tú no vas a encontrar ninguna foto mía en ningún lugar. No, porque ese libro yo lo escribí en un momento, fue una pausa, como tú dices, hubo una pausa. Yo tenía un compromiso de escribir ese libro que va a salir ahora, esa novela, era lo que se supone que estuviera en lugar de ese libro. Superficie, Ah, superficie y fondo es el producto de un proceso de transformación en mí porque yo tuve pues años bien difíciles cuando mis hijos crecieron y ya yo me di cuenta que la persona que yo tenía al lado mío no era la persona que me llenaba emocionalmente y me sentía extraña en mi casa y entonces yo decidí irme y cuando yo me fui tenía dos opciones, o me iba con tanto coraje y tanto resentimiento, porque tú sabes que tú te enojas contigo misma muchas veces por haber hecho las decisiones, por qué hice esto y por qué me casé con esa persona que no es, que era tan diferente a mí. Pues entonces yo empecé el curso de milagro, en esto cogí el curso de la sanación del niño interior, que son procesos donde el perdón y, y la transformación interior es importante. Y entonces, pues yo pensé cuando ya, porque yo había empezado a escribir la novela antes y me di cuenta que esa novela no tenía final. La que ahora está totalmente distinto a como yo la hubiese escrito antes de pasar por ese proceso. Pero cuando
yo me tuve que enfrentar, yo dije, yo no tengo final para esta novela, entonces yo la dejé a un lado y me puse a meditar sobre todo el proceso que yo había vivido, porque llegó un día, tú sabes, yo hice como el monje que vendió su Ferrari, yo dejé todo y me fui a buscarme interiormente, o sea, yo tenía que buscar qué cosas eran las que llenaban mis vacíos, porque imagínate, cuando tú has nacido que no tienes nada y entonces llega en la vida que te da, que fue el papá de mis hijos, era un hombre muy inteligente y era un hombre muy trabajador y tuvimos muchos progresos económicos porque nosotros llegamos a tener nuestra propia oficina de consultoría y no teníamos escasez de cuestiones, de cosas materiales. Pero el espíritu, mija, estaba el cubo vacío. Y entonces esos vacíos, pues yo empecé a llenarlos con eso, con los cursos de sanación interior, estudiando la vida de Madre Teresa. Me encantó Sor Juana Inés de la Cruz, que me leí mucho de ella. Los leía los escritos de Indira Gandhi, de Gandhi. Bueno, me puse de Krishnamurti. O sea, yo he leído de todos los que escribían de la espiritualidad, del crecimiento interior, del estudio de ese de ser. Y cuando yo vi que yo no tenía un final para mi novela, pues yo dije, yo voy a empezar a hacer reflexiones. Y esas reflexiones yo las fui escribiendo. Y ese libro es producto de esas reflexiones que entonces fueron, tú sabes que tú puedes optar por estar en la superficie o mirar hacia adentro y buscar qué realmente es lo que tú necesitas cambiar para lograr la vida plena. Y entonces el último curso que cogí antes de escribir ese libro fue La vida plena de Stephen Hayes. Eso es como en realidad, Stephen Hayes creó un sistema que se llama ACT, que en inglés es Acceptance, Commitment, Treatment. O sea, tú tienes que aceptar lo que tú tienes enfrente, comprometerte a cambiarlo y ahí entonces tú logras la vida plena. Y eso fue lo que yo hice. El escribir todas esas reflexiones, pues fue parte de mi proceso de introspección y de sanación. Y entonces, fíjate cómo la vida te prepara, porque cuando ya yo había empezado a hacer todas esas reflexiones, yo tuve que enfrentarme a la dura tarea de notificarle a mis hijas que su papá murió, porque yo no venía a la casa, pues yo vivía en otro lugar. Y entonces el día que él murió, yo tuve que venir porque mi nieto me llamó. Y entonces fui yo quien descubrió el cadáver de él, ahí con los pies azules y todo. Yo, oh my God, tú sabes. Y entonces fíjate que eso fue una situación como bien, bien difícil para mí. Hacía tiempo que había muerto cuando llegaste. Yo creo más de 10 horas, porque ya, sí. Y entonces, pues yo llamé a la policía, llamé al 911, llamé a la policía y todo. Y entonces, lo curioso fue que, fíjate, a mí me llamó mucho la atención porque los primeros policías y paramédicos que llegaron me preguntaron quién era yo y yo le dije, y entonces de momento yo pensé, oye, pero entonces yo no estoy en una situación fácil, un cadáver, tú sabes, sin testigo, y entonces, pero yo me sentía tranquila porque tú sabes, mi inquietud era cómo yo se lo decía a mis hijas, porque ellas adoran a su papá. Pero fue de muerte natural, ¿no? Él le dio un infarto, sí, pero entonces eso, tú sabes, fue sorpresivo también, que yo no esperaba eso. Porque fíjate, de las cosas que yo aprendí durante ese proceso, que es el que expreso en ese superficie y fondo, es que cuando tú otorgas el perdón es para ti misma. El perdón no es para el otro, el perdón es para ti. Y mi perdón fue tan auténtico y tan genuino que él se enfermaba, mis hijas me llamaban y yo iba a la casa y les resolvía si necesitaba la medicina, si tenía que darle alguna necesidad que tuviera,
pues yo estaba dispuesta a cubrírsela y de verdad, sin esperar nada a cambio, porque yo pienso que siempre yo pensaba que eso fue una decisión mía. Y yo dije, pues yo lo permití, yo lo escogí, yo me dejé elegir. Por eso es que cuando yo he escrito muchas veces del poder de elegir, porque nosotras somos las que tenemos que elegir lo que queremos para la vida nuestra. Y muchas veces nos equivocamos en esa elección, pero aún sabiendo que estamos equivocadas, permanecemos ahí. Y tú sabes que eso ocurre mucho, mucho, mucho. Y entonces yo pienso ahora, cuando lo veo desde afuera, wow, tú sabes, tú puedes hacer tanto con tu vida cuando tú decides salir de una crisis porque fíjate que no es cuestión, el maltrato no se trata de golpes ni de palabras soeces o malas, simplemente a veces es una actitud, el silencio prolongado es maltrato, porque imagínate, a mí que me gusta hablar tanto con una persona que guarda silencio y me deja de hablar 3 meses, pues eso es como una muerte lenta, tú sabes, Pues realmente. tortura. Claro, sí, porque yo pienso que eso es parte de que tú no poder expresar lo que tú sientes, ni poder hacer, ni poder. Fíjate que ahora mismo en la pandemia, ¿qué es lo que más daño le ha hecho a las personas? El aislamiento, el silencio, El el no poder comunicarte. distanciamiento social. El, Exacto. sí. Eso es terrible. Y entonces, pues yo viví mucho tiempo en ese aislamiento social, pero realmente eso no es saludable. Pero cuando uno tiene que hacer esas decisiones, y especialmente en mi caso, que fue siempre pensar en el otro antes que en mí misma, pues es bien difícil, es bien difícil. Pero ahora yo siempre le digo a las mujeres, hay que pensar en tu paz interior, siempre, porque no hay nada imposible. Yo siempre pienso, mi mamá era bien sabia, siempre me decía que nosotros los seres humanos no debíamos temer por, por lo que vamos a comer mañana, porque los pajaritos son más indefensos y siempre encuentran y siempre sobreviven. Y yo siempre me acuerdo de eso, que ella nos decía eso. Mi mamá era bien sabia también. Tuve unos padres con una sabiduría espiritual bien grande. Y Qué de ellos, bueno. Y por eso hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Todos hemos pasado por esto y aquello y hemos pasado quizás por alguna dificultad, pero tener los padres juntos es un lujo. no, claro, aunque sean diferentes los míos, los Aunque míos, sean diferentes, sí, sí, sí. mi padre, me puedo identificar contigo porque mi padre era esquizofrénico y pues raras veces, Es que no eh, es fácil, una persona que tiene un trastorno mental, pues hay que tener mucho amor y mucha paciencia y mucha piedad para poder vivir al lado de un enfermo y con una condición mental. mucha fe y esperanza en que en algún momento esa condición va a descansar para que el paciente pueda volver a su normalidad. Y fíjate, tanto es así que mi mamá se recuperó después de haber tenido esa condición. O sea, ella era también una luchadora y una guerrera. Y ella, cuando mi papá se enfermó, ella trabajaba y entonces ella era una mujer que trabajaba todo el tiempo, todo el tiempo. Ella era de esas personas que nunca se detienen. Y realmente, pues, pero finalmente cuando ella tenía su debilidad, era muy nerviosa, ella con las emociones se le hacía muy difícil manejarla. Y cuando mis hermanos crecieron y se fueron, esos vacíos que se quedaron en la casa, a ella le hicieron mucho daño. Y luego, pues siempre ella estaba, yo siempre tuve mucho celo por eso, porque ella podía vivir sin los demás, pero sin sus hijos varones, no. Siempre fue ella muy apegada a mis hermanos. Claro. Siempre tenía de todos los varones para ella eran algo especial. Ana, ¿y de dónde sale el capítulo del rencor al perdón? De ese proceso que nos estás mencionando. Exacto, exactamente. Porque fíjate Yo que considero que ese es
ese es el punto culminante de este libro, porque a Sí, pesar de que son capítulos que se leen, se pueden leer de manera independiente, también fluye y entiendo yo que ese es el punto culminante, ese es el exacto. punto de Y fíjate, en mi proceso de sanación, la bifurcación, donde tú viste, la decides bifurcación, donde así, la tú decides bifurcación. para dónde vas. Te puedes sentar a llorar o puedes seguir adelante y tener fe de que todo va a ser mejor. Fíjate que mencionaste bifurcación y esa fue lo que cambió la portada de mi libro, por eso está atrasada, porque, porque la portada cambió a esa bifurcación, que están dos personas que están unidas, pero en caminos diferentes, caminando en direcciones diferentes. Eso es claro, eso es algo, pues, tú sabes, muy, eh, ¿cómo se dice? Imaginario, Sí, pero pero temáticamente en algún momento en esa bifurcación ahí coinciden. No es lo mismo si hubiesen estado caminando en rutas paralelas que nunca se encuentran. Así que vamos a preferir siempre la bifurcación porque ahí hay un punto de coincidencia. pero también la bifurcación puede ser un punto de despido. Despido, claro, claro, pero esa coincidencia por cosas de la vida se da y en el momento que se da puede ser positiva. Eso, tú sabes que ese tema de la bifurcación, yo no lo había internalizado y cuando me puse a leer, yo dije, wow, qué interesante, fíjate, porque son cosas que uno vive, que uno practica, pero que no internaliza, no lo llevas a tu mar interno, ¿ves? Porque nosotros estamos muy dados a mirar siempre hacia afuera. Claro, es más fácil. De adentro del círculo no se ve nada de lo que nos está afectando. Hay que dar 2 o 3 pasos hacia atrás y enfocar. Pero cuando tú miras hacia adentro, y entonces pasa todos los días. Cuando Claro, tú, esto, fíjate que nosotros podemos tener los arranques momentáneos. Y entonces, por ejemplo, yo aprendí que yo nunca escribo nada cuando tengo coraje, porque o cuando estoy molesta o cuando estoy incómoda por algo, porque eso es producto de una reacción y no de una introspección. claro. Y entonces, pues yo prefiero escribir con mucha más conciencia, tú sabes, de, de verdad que esto sale diferente cuando tú lo haces de esa manera. Claro. Y de hecho, pues yo estoy, fíjate, con ese libro en Superficie y Fondo, pues yo pienso que, porque te dije, ¿por qué no tiene una foto? Porque precisamente porque yo no quiero que se fijen en lo que yo soy por fuera, sino en lo que yo soy en mi interior. Bueno, porque es que tú invertiste tu vida en porque dejaste todo lo que ya tenías cuando tomas esa decisión de construir y de buscarte. Así que, pues, tu interés es que vean lo que hay adentro, si lo estoy entendiendo bien. Exacto. Sí, por eso es que está el buzo, porque ese buzo es tu espíritu que está ahí, que sale hacia afuera. Por eso es que la cara de la mujer me dio un trabajo. Ahora estamos. Es que parece que hubo una interrupción en el internet. Sí, sí. Sí, pero ya estamos. Ya estamos otra vez. Le Se cortamos interrumpió ese por un pedazo. momento. Eso pasa, a esta hora está sobrecargado, tú sabes que todo el mundo está usando. Y que te dio, me estabas diciendo que te dio un trabajo la mujer y el En la bus. portada, porque yo lo que quería era precisamente que fuera, porque todo es hacerte pensar. Tú sabes que yo para esa portada, yo viajé de Puerto Rico a Panamá y aproveché que había unos jóvenes
y entonces me dediqué a preguntarles qué veían. Y entonces le preguntaba a personas mayores y los jóvenes veían a la mujer saliendo del fondo hacia la superficie y las personas mayores solo veían al buzo. Y entonces yo digo, fíjate que eso fue bien curioso porque yo quería saber y me decían, pero ¿qué significa esto? Y yo le dije, es que tienes que volverla a mirar para que te des cuenta que el buzo, o sea, que sale, la silueta es de una mujer que sale de las profundidades hacia la tierra, de las profundidades del mar hacia la tierra. Y eso pues me encantó que la hizo el artista, pues esto él le dio, me hizo muchos intentos con la portada hasta que dio con esa silueta. Yo le dije, esto es lo que quiero, esto precisamente. Y fíjate que gracias a Dios pues lo logré, porque no era una cosa fácil de expresar. No, el concepto de la portada está genial y va con lo que, ¿verdad? Con el contenido. En el caso de Terremoto, que tiene fotos, Ajá. me identifiqué bastante con el asunto de la tiendita del fiao, donde, Ah, donde uno va y tiene una necesidad y el que atiende en la tienda o el dueño de la tienda, eh, pues le fía y apunta en la libreta lo que usted se llevó y se lo da fiado y cuando la tienda de Don Rufo, el colmadito, y pues leí. usted va, la libreta negra de Don Rufo. Ah, sí, exacto. Y entonces, fíjate que eso es una de las experiencias que yo recuerdo porque yo debo haber sido bastante chiquita porque tú sabes que el mostrador del colmado, Sí, yo no lograba alcanzarlo, pero yo iba a la tienda y buscaba el azúcar y buscaba el café y yo digo, bueno, fíjate como siempre desde niña, yo fui alguien que le gustaba resolver. Y entonces, pues, como si no había, fíjate que eso era por mi propia iniciativa y la maravilla es que el Señor me daba las cosas, nunca me dijo que no. Así que ajá, yo le decía, porque se lo apunte a mi papá. Así era. Realmente, si tú miras esa historia y esa vida ahora que uno tiene esa abundancia, que tú tienes una nevera llena de comestibles con todo lo que necesitas a veces por 2 o 3 semanas, claro. y entonces tú lo comparas con esa escasez y tú dices, pues, realmente, ¿dónde está la riqueza realmente? Tú sabes. Pero también hay gente que a pesar de esa escasez que hubo en aquel momento, pues había otras riquezas Oh, sí. espirituales, familiares, se compartía de manera diferente. No quiero decir que se compartía más o menos, porque pues No, pero era distinto porque, habrá oye, quien piensa que pero estar pegado a la tablet o al teléfono celular es compartir, pero pues para los gustos, los colores. Pero hay gente que en aquel momento, con toda esa escasez, se consideraban ricos en otros aspectos. bueno, porque fíjate que en la familia compartía mucho juntos, porque yo me acuerdo de que nosotros los sábados, los domingos, que no se trabajaba en la finca, pues nos reuníamos y entonces jugaban y hablaban, el placer ese de compartir y era como tener una fiesta cada semana. Y eso era bonito, fue una de las cosas que yo más extrañé cuando nosotros nos mudamos de la finca hacia el pueblo. em, Ahí fue que yo me di cuenta porque yo nunca me sentí pobre cuando vivía en el campo, porque habían guayabas, había mangos, habían frutas en los árboles y eran tuyos, porque no importa de quién fuera la finca, tú te los comías y nadie te decía nada, tú sabes. Pero realmente en el pueblo, especialmente si ves ahí cuando los olores que eran diferentes, la gente era distinta, los ruidos. eh, por eso es que yo creo que yo amo tanto a la naturaleza y valoro tanto esos espacios, ¿verdad? Porque cuando tú puedes comparar, porque yo tengo por ahí una poesía que se llama Me encontré con el río, que la escribí hace como 2 o 3 años, con una noche que fui para Jayuya
Y fue porque me volvió a la memoria esas noches de escuchar la cascada, porque en la finca donde yo crecí hay un río y una cascada. Y en el silencio de la noche tú podías escuchar esa cascada y podías escuchar la corriente del río, los coquíes, las cosas. Y entonces te vas al pueblo y en la ciudad que oye, pues era la música esa de cortavena, los hombres bebiendo porque la novia los dejó, qué sé yo, tú sabes. Claro, Sí, sí, era los diferente. vallenatos esos y que uno se quería morir, los boleros cortavenas. Pero Exacto. por otro lado, también hay ciertas épocas en las que uno se enfoca en lo que tiene, aunque sea poco. Pero fíjate, no sé si te diste cuenta que había algo ahí en esa casa que tenía tan pocas cosas atractivas, había algo que me llamó mucho la atención. Bueno, había una muñequita. Sí, pero también era el hombre del violín, el Ah, chico que tocaba el violín. Y fíjate, mira como mi mamá, ella, mira como mi mamá me privaba que yo fuera a escuchar al hombre tocando el violín, porque ella sabía que la música a mí me enamoraba, que me encantaba, que me embelezaba. Y entonces, claro, yo me estaba protegiendo, ahora yo veo, lo puedo entender, pero ella me decía, no, te quiero, ver a este señor ahí tocando. Y yo me embelezaba, yo escuchándolo tocar el violín y el señor tocaba el violín para mí, porque a mí me gustaba el violín y tú sabes que alguien que hace música y encuentra a alguien que lo admira, pues le gusta tocar el violín. claro, Y claro. fue, Ese, pero ese- fíjate, ese es el alimento del músico, la admiración del público. y esa fue, fíjate que yo creo que fue una de los detalles bonitos de esos tiempos, de ese momento, que fue esto, que fue el violín. Y me pasó eso y también lo que me gustaba era que era cerca de la iglesia y yo podía escuchar el coro cuando cantaba. Y yo iba a la iglesia también, esto, a mí me encantaba la iglesia, iba al coro. Yo siempre, fíjate que siempre buscaba, yo buscaba las cosas como de la espiritualidad, porque me nacía así, nadie me lo enseñó. Claro. Ujú. Este, Ana, mi admiración va por todas las experiencias que viviste y reviviste y sigues reviviendo a través de tus escritos y enseñanzas que nos has compartido a los que las hemos querido atender, a los que hemos querido educarnos y aprender de tus experiencias. No le quiero decir de tus vicisitudes, sino de tus experiencias. Hay una experiencia que me llama mucho la atención, que te sucedió con el libro Terremoto. Y me llama más la atención porque no te rendiste, no te diste por vencida. Si a mí me pasa lo que a ti te pasó, yo no sé si yo hubiese vuelto a escribir una hoja en mi vida. Esto cuando, ¿Cómo es que tú no te rindes? porque fíjate, si tú miras en terremoto hay en algún lugar, en alguna situación difícil que yo describí, que ahora de momento no te la puedo especificar porque no sé en qué página está, pero yo digo que la vida es una selva donde hay un león y si tú te detienes, el león te come. Así yo veía la vida de niña y la veo de adulta, pues yo pienso, tú sabes que cuando Ana López Beltrán escribió Mujeres Resilientes ante la Adversidad, que ella analiza mi historia desde, tú sabes que ella hace un análisis crítico de la historia, ella se leyó Terremoto, ella dice, amaestrando al león interno, porque ese león interno que yo tengo, que es esa fuerza interior, pues mira, tú sabes que eso es resiliencia y uno, pues cuando tú estás desde muy chiquita, continuamente ante la adversidad, pero entonces yo no te puedo negar que sí, que hay momentos en que uno dice, caray, vale la pena seguir, pero siempre yo pienso que es obra de Dios, fíjate, Bella, yo pienso que es obra de Dios, que uno viene, tú sabes que yo siempre he visto mi vida no como una historia triste y complicada, sino como una misión. Y cuando tú ves las cosas que te ocurren como que es una misión que tú tienes, y yo creo que yo sigo, porque fíjate, mis hijas me dicen que por qué yo tengo que seguir haciendo cosas por los demás y que
¿Por qué tú no haces nada? Coge la vida para no hacer nada. Disfrútate el tiempo, porque tienes que andar siempre apurada y ocupada y estresada. Y yo le digo, porque tengo una misión y hasta que papá Dios diga que la cumplí, pues yo la sigo. Porque yo daba, si tú ves ahí en terremoto, tú te das cuenta que yo daba catequesis cuando yo tenía 8 o 9 años y le daba catequesis a los adultos. Yo, cuando mi papá estaba en las clases de adultos para aprender a leer, porque él era analfabeta, yo lo ayudaba a él y le ayudaba a los amigos para que aprendieran a leer. Y yo le daba asignaciones y todo, tú sabes, siempre era jefa. Sí que ese siempre ha sido tu rol. Sí, pero Yo imagínate, también daba tutorías en el vecindario y le daba es asignaciones. muy Y difícil, es sí, muy difícil tú cambiar eso, porque fíjate que yo digo también que es un tipo de liderazgo donde tú no buscas el reconocimiento tuyo, sino que está ligado a tu misión de la vida, de hacer el bien y de hacer que otros crezcan y que otros logren el éxito. Y yo pienso que, fíjate, tantas veces yo me he gozado tantos éxitos de personas que han logrado hacer cosas que yo nunca pensé que iban a poder lograr. Y si te cuento, nunca terminamos porque yo agarraba a uno que tuvo un accidente y lo guiaba en la silla de ruedas hasta la iglesia y lo ponía y le alimentaba la fe, y, porque no hacían salas de terapia física, pero el espíritu lo hacía volver a caminar. Y así yo tuve pues amigos así que tuvieron accidentes y cosas. Siempre fui así, que eso era parte de mi naturaleza de rescatadora, tú sabes, toda la vida. no, Y y yo lo puedo decir también desde mi punto de vista, que cuando mis libros han salido, la más que me ha celebrado ha sido tú, o sea, y como si fuera tu hijo, mi hijo y tu hijo compartido, como si hubiese sido, como si fuese un hijo de la familia, una nueva criatura en el entorno. Y sí, eso, porque así yo lo, fíjate, así yo lo veo, porque em, yo pienso que es más fácil unirte a la luz que buscar oscurecer a alguien. claro. Porque si tú te unes a quien brilla y lo celebras, pues te va, siempre te cae eso. Y entonces conoce gente, pues mira, a través tuyo, pues conocí a alguien que me encanta como ser humano, como es Jimmy Morales. Tú sabes que me gustó muchísimo la historia, no la he terminado de leer, pero que lo admiro mucho y que me gustó. Y fíjate que la vida, como estaba diciéndote, yo por alguna razón de, del universo, yo siempre estaba ligada a gente del arte, porque cuando yo te he contado todas las personas que son artistas y que han estado cerca de mí en algún momento en su vida. Y yo digo, pues, como me gustaba el arte, yo le preguntaba a don Raúl Carbonell, cuando yo tenía como 10 12 años, yo quería estudiar arte dramático y yo le preguntaba, ay, don Raúl, pero ¿cómo no se puede hacerse artista? Y me dice, muchacha, si tú naciste artista, tú lo que necesitas es el escenario. Y entonces todas esas cosas a mí me inspiraron mucho a yo pues seguir adelante, pero claro, siempre tuve la misión que te digo de ayudar a mi familia y de no abandonar eso para hacer lo que yo hubiese querido hacer. Pero y otra de las cosas, fíjate que fue maravillosa la vida conmigo cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con don Luis Ferré, cuando yo conocí tanto de arte, de música, y yo me leía, mira, yo pienso a todos los estudiantes, a todos los, yo les digo, lean, lean, porque es que leer, cuando tú tienes esa hambre de leer, de aprender, tú aprendes de todo. Y entonces, y tú atreverte a enfrentarte cuando no sabes preguntar, tú sabes, Claro. cuando colgué al gato. Ay, fíjate que que un libro que tú ves lo que está en Terremoto y después el que ha leído Terremoto puede entender mucho mejor superficie y fondo, Sí. porque el mal de suponer es resultado de esa experiencia de cuando yo me fui con mi papá para bañar el gato en el río y lo colgué para que se secara. Imagínate. Pues yo era una niña muy pequeñita, pero mi papá era un sabio que me enseñó, no debiste dejarlo solo ahí, ¿por qué no me preguntaste? Porque uno siempre cuando no sabe, pregunta. Y eso a mí se me quedó muy grabado.
Y Sí, yo pienso siempre que el tú atreverte a expresar no solo eso, pues no solo a preguntar, sino a expresar tus dudas, lo que tú quieres, lo que tú sientes, pues te ayuda siempre a liberarte y eres una persona mucho más feliz si tú no te guardas tus sentimientos. El expresar lo que tú sientes y expresar la opinión, a muchas veces a algunos momentáneamente no les gusta, pero cuando tu intención es auténtica y no hay una intención de dañar a otro, a la larga esa persona se da cuenta que tú no tienes nada malo para de sentimiento y entonces termina entendiendo que tú simplemente querías comunicarte. claro. Ana, ¿tienes algún consejo para aquellos escritores que no se atrevan a publicar? Para los escritores que estén en búsqueda de que alguien los publique, quizás tengas un consejo de que sean un poquito más comedidos, que no se lancen a la primera oferta que le hagan, que Bueno, cuiden su trabajo, que se registren en el Departamento de Estado, todos esos consejos que nos has dado a nosotros, ¿verdad? A través de los años, pues consejos por los que te admiro y cosas que te han pasado que puedan enseñar a otros, algún consejito que creas que es el más importante de todos. gracias. Tú sabes que yo también te admiro mucho porque tú eres también fajona y muy productiva y muy servicial. Mira, realmente yo lo que creo siempre es que siempre vas a encontrar un padrino, un ángel, porque cada uno de nosotros lo tiene. Siempre hay que confiar en alguien que te dirija, alguien que sepa. En mi caso, yo lo digo ahí, fue Elsa Tío, que ella escribió la contraportada del libro y fíjate que eso es cuestión de tú atreverte. Yo no la conocía a ella y la encontré en una tienda en Plaza Las Américas y le dije, ¿usted es el Satio? Y me dijo, sí. Yo le dije, pues yo necesito hablar con usted. Y me atreví, toda la vida es que yo me atrevía. Cuando yo vendí la primera máquina de empaque, pues tú sabes, yo busqué las especificaciones y entonces un ingeniero te da, dice, yo necesito este equipo y entonces el suplidor, tú le envías eso y la cosa es tú, el de ponerle atención a los detalles. Tú sabes, tú no te puedes conformar con ir a la superficie solamente. Hay que profundizar en las cosas. Y cuando tú profundizas, encuentras la razón de ser de cada cosa. Que realmente eso es. Pero lo que pasa es que es mucho más fácil y menos trabajoso pues tú, porque fíjate cuántas veces hay escritores que escriben inclusive datos históricos, pero no los verifican. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Y entonces un buen escritor tiene que leer, tiene que verificar, Y tienes tiene que que investigar, asegurarse. corroborar, contrastar todos esos datos, sí. Exacto, porque escribir por lo que se te venga a la cabeza y ya, pues tú sabes, eso pues no te va a capturar a ningún lector y tú vas a ser un escritor incidental de una vez. Pero un buen escritor se sigue mejorando, sigue buscando y fíjate que el propósito de nosotros en la Asociación de Escritores es precisamente eso, proveerle al escritor que comienza esas herramientas para conectarnos con las personas que saben más, darle esos talleres. Ahora nosotros hemos estado limitados por la pandemia, pero siempre tratamos de llevarle a estos expertos y a esta gente que saben y de los cuales aprendemos mucho, porque yo sigo aprendiendo todos los días. Así que yo le diría a un escritor nuevo que siempre busque a alguien que sea su padrino en su proyecto, que no se va a arrepentir. Así que Ok. Pues mira, ¿dónde pueden conseguir los libros? Superficie y fondo y terremoto. en la librería Casa Norberto y en el internet yo vi que también lo vende la librería Isla por internet y lo pueden comprar por internet en la página de Norberto González y en la de Casa Norberto, que ellos lo están enviando ahora por correo. Sí. Así que sí, todavía hay allí. Pues quiero leer bien brevemente la descripción de superficie y fondo, que dice, este libro describe los ingredientes de una receta muy anhelada por todos los seres humanos, la felicidad. Que valga la aclaración, cada quien la cocina a su manera. Pero aquí usted puede ver cómo
Ana se atrevió a cocinar la suya. Sí. Y digo se atrevió de manera muy consciente, porque tal y como ella dijo durante nuestra plática hace unos minutos, a veces nosotros nos damos cuenta que hemos cometido un error y vivimos toda la vida arrepentidos, pero nos quedamos viviendo las consecuencias de ese error cuando la misma vida nos da oportunidad quizás de salir de ese error. Entonces, pues Ana no esperó que la vida le diera la oportunidad de salir del error. Ella buscó la oportunidad y ella se dio a sí misma la oportunidad cuando ella determinó que era el momento correcto. No se sentó a esperar que se le solucionara lo que ella consideraba que había sido una mala decisión. Y pues ella la enmendó como mejor pudo con lo que tenía en el momento. Sí, lo importante es, fíjate, en realidad en toda mi vida yo creo que siempre lo más importante es tú vencer el miedo, porque los miedos son los que nos mantienen prisioneros. Ahora mismo, ¿qué es lo que nos mantiene encerrados? Porque hay cierta libertad para salir, pero hay muchas personas que dicen, yo no voy a salir porque me voy a contagiar. Y no, pues ese miedo, tú sabes, ese miedo, pues uno puede vencerlo poco a poco, así que esto, hay que seguir porque la vida va a continuar y yo espero que tú no estés encerrada hasta el 2022. Eso parece que va a ser así, pero pues Ay, poco a poco. Mira, bueno. el terremoto, le quería leer un pedacito que me llamó mucho la atención de precisamente el texto de contraportada que escribe Elsa Tío. Puede ser también la historia de muchos en muchos lugares del mundo, de aquellos que conocen la belleza del campo y desde allí comprenden la sabiduría de la naturaleza que les permite suavizar la pobreza en que viven, pero la vida los empuja al encuentro abrupto con la ciudad terrible y dura. Sí. Pero Ana, si usted la ve, nunca diría que la ciudad fue terrible y dura con ella. Oye, viste la portada, viste que fui pelinegra en una ocasión porque la portada está hecha es una combinación de Photoshop, claro, pero el cuerpo y la cara y el pelo era negro y largo. Sí, ahí 17 años. Sí, Así que, pero al universo no se puede demandar para ahora, pero mi nieto Marcus le gusta que sea pelirroja. Así que, perfecto. Sí, no, eso, y si uno puede hacerlo, ¿por qué no? exacto. Va, Pues va a la farmacia y se busca el tono que mejor le quede y ¿por qué no? oye, tú sabes, el rojo era una ventaja porque cuando la pandemia no había rubio en, en la farmacia De y yo, veras, y yo no tuve escasez porque yo tenía siempre, pues, esto tú sabes, primero está el tinte ahí, el repuesto, que el café. Así que, pues, esto, bueno, pues lo que me resta decirle en este mes de la mujer, que cada una de nosotras, pues, sabe que somos valiosas y cada una de nosotros tiene muchos tesoros dentro y hay que mirar quiénes somos y cómo somos y nosotros también tener el privilegio de elegir, no permitir que siempre nos elijan, porque cuando permitimos que nos elijan, pues, y aceptamos muchas veces cosas que no queremos. claro, Así que, y entonces otra cosa es que hay que tener bien claro dónde, qué es el amor, dónde comienza. Hay que saber muy bien la definición del amor para saber dónde comienza el maltrato. Porque muchas veces nos confundimos porque esto te privan de que te cortes el pelo, que te maquilles, que te hagan esto. Y no me dices, eso no es amor, porque amor es realmente dejarte ser tú misma. Uno de mis grandes retos en la vida ha sido que yo no puedo dejar de ser yo. Y el libro lo dice, tú sabes que me puse a leer el otro día, de ser yo, de hacer lo que quiero y como quiero y cuando quiero. Y cuando tú tienes ese sentido de libertad interno,
pues tienes problemas porque te quieren controlar. Y te controla no solamente tu pareja, te controlan muchas veces tu familia, algunas amistades, los trabajos y todo. Y yo fui una rebelde que nunca toleré el control. Así que Sí, hay es que, que la libertad no debería ser negociable. claro que no. La Así libertad no debería ser negociable y eso es algo que vemos en ti en la práctica. es seguro. Gaviota o fiera. Exactamente, así que pues nada, Ana, nos vamos despidiendo porque el tiempo se nos ha ido rápido. Así que Este, sí, pues gracias, tú sabes que pues estoy a la orden siempre y pues los que quieran esto, acompañarnos a nosotros en la Asociación Internacional de Poetas y Escritores, pues estoy a la orden, ahí nos pueden buscar en la página en Facebook y nunca se rindan, siempre sigan, que sí, no, siempre hay, y el libro, no se olviden buscar los libritos en librería Casa Norberto o en la librería Norberto González, allí los consiguen, los tratan chévere. Ambas librerías tienen las páginas de internet, están activas, yo los he estado monitoreando porque mis libros están allí ahora gracias a Ana. Así que busquen Terremoto y Superficie y Fondo de Ana Delgado Ramos. Ana, gracias. gracias Bella, que tengas un hermoso mes de la mujer y que pues tú sabes que tus libros todos sean muy conocidos por ahí, por todos los lugares y sabes que siempre estamos a tu orden, así que te abrazo. Que Muchas Dios cosas te lindas. oiga. Sí, gracias. Vale. Bye.